el tiempo, ¿cómo estás tú? Entiendo que iban evacuando ustedes en su vehículo, el fuego se acercó de un momento a otro, parte de esa historia de lo que recuerden. Muchas gracias también y qué bueno que esté esto avanzando de forma, de buena manera. Sí, muchas gracias. Bueno, íbamos escapando, como le digo, en el vehículo y ya nos vimos envueltos prácticamente en las llamas por el lado del cerro y quedamos más o menos atrapados por el taco porque atrás de nosotros se estaban quemando unos autos y adelante igual, así que no se podía bajar a pie. Así que lo que hicimos fue tratar de bajar caminando y mi esposa tomó la decisión de bajar con las niñas y mi hijo y yo después bajar un poco después para estacionar el vehículo como un poco más pegado a la cancha y poder bajar Claro, atrás estamos hablando del Irquén, el esto Irquén en en pleno Penco, claro, en medio de la tragedia, llamas por todas partes. Ustedes además en su casa se ven enfrentados a la evacuación de un momento a otro. claro. Entonces, cuando evacuamos echamos un par de bolsos nomás con un poquito de ropa y empezamos a bajar y como le digo, mi esposa baja con los niños a pie y una vecina. Y yo tratando de estacionar un poco el vehículo hacia pegado a la cancha. Eh, Desde el momento que se abrió un poco de espacio empezaron a meter auto, hasta que pude meter un poquito el mío ahí a la cancha, como le digo. De todo esto, desde que se fue mi esposa hasta que pude estacionar el vehículo, había pasado como una hora ya. Entonces yo empecé a llamarla todo el tiempo y no me contestaba y todos me preguntaban por ella, mis cuñados, mis suegros, O sea, mis momentos, familiares. minutos que no tenías muy claro cómo estaba Isidora, Isabel, Nada, tu no sabía señora nada. que es Carla Argabarren, entiendo. Claro, no sabía nada de ello y entonces eh, ahí después me llama una funcionaria del Hospital de Irquén, que es amiga mía, me llama y me informa que las mellizas habían llegado allá por unos bomberos y Carla había llegado un poco más atrás, como una hora más después que los bomberos, junto a mi hijo y una vecina. Y lo que pude conversar con ella el día de ayer, porque ayer estaba lúcida, pude conversar un poco con ella después que le hicieron unas curaciones. Me contaba que ella, mientras iba bajando, se trató de resguardar en medio de unos vehículos junto a las niñas y mi hijo y la vecina. Entonces, de repente dice que aparecen los bomberos y le dicen, nosotros le ayudamos y toman a una bebé, el otro bombero toma a la otra y empiezan a correr hacia abajo. Y mi esposa dice que ella igual empezó a seguir a los bomberos, pero como iba con una vecina que es un poquito más de edad, más mi hijo, no le siguieron el paso a los bomberos, entonces dice que se le perdieron los bomberos. Al final ella no los veía con el humo, con las llamas, con todo. Más encima, después cuando iba bajando, la abuelita que llevaba se cayó y ella la paró, y entonces ahí más lento avanzaron. Hasta que ella llega al hospital y ahí se encuentra con las bebés. A los bomberos no los ve, pero ve a las bebés que estaban ahí. Me imagino que esos fueron momentos complejos. Estamos hablando con Eduardo Mercado, esto en Geo Chile, Villa Miramar. 2 años, pues, nacieron el 5 de agosto del 2023, tus pequeñas. ¿Viste minutos ahí complejos, complicados, cuando se bajan de tu auto? Entiendo que son momentos, entendiendo que el contexto, además tu casa, entiendo que lo perdiste todo. Sí, se quemó todo porque al final, como le digo yo, después que ya bajaron, pasó como una hora desde que pude estacionar el vehículo y al final pregunto a bomberos si podía bajar y como ya estaban todas las llamas, decidí no bajar y quedarme ahí porque donde yo estaba era como una zona segura al final, donde había harto espacio por la cancha, porque el cerro al otro lado ya se había quemado todo, entonces veíamos solamente hacia arriba donde se quemaban todas las casas de la Geochile, de la Villa Miramar, se quemaba todo y se escuchaban los balones de gas cuando explotaban los autos, todo eso se escuchaba nomás y veíamos las llamas desde con distancias como de 20 metros así. Bueno, ustedes tienen 4 hijos, ¿cómo está Martín? Martín de 10 años que también iba en medio de esta historia. Sí, Martín es un valiente, Martín. Es un valiente. Él lo único que hacía era resguardar a su mamá con su hermana y trataba de protegerlas cuando aparecieron los bomberos.
por eso también fue como el más afectado en este caso, se puede decir. En un principio tenía un 46% de su cuerpo quemado. Hoy día le hicieron curaciones y realmente es un 30% de su cuerpo quemado entre los dos brazos y las dos piernas, pero se encuentra en el hospital regional y bien, gracias a Dios, dentro de su complejidad, se encuentra entubado para que le hagan todos los procedimientos como para que no sienta tanto dolor. Igual me llamaron hace como 2 horas que mi esposa igual fue trasladada al hospital regional. O sea, está tu señora y tu hijo Martín en este momento en el hospital regional siendo atendido por la gravedad de sus quemaduras, pero dentro de todo van a estar bien, entiendo. Sí, eso es lo que nos informan los médicos, que van a estar bien y que hay que ir viendo el avance día a día nomás. Entiendo qué información tienes tú sobre la pequeña que está en la UCI del Hospital La Higuera, porque hay otra que ya está con su abuelita, igual lo contaba yo hace un rato. Sí, bueno, a una de las mellizas le hicieron curaciones y la enviaron al tiro a la casa junto con mi mamá. La otra melliza, que es Isidora, se encuentra aquí en el Hospital La Higuera, a espera de otra curación que va a ser el día miércoles, y ahí probablemente le den de alta, porque igual en la curación de hoy día se dieron cuenta que está bien su herida. Entonces, si sigue así, le darán de alta el día miércoles. Eduardo, sabemos que además su casa se quemó completamente. ¿Con qué se quedaron hoy literalmente después de esta tragedia? Solamente con el auto y un poco de ropa. Solamente con eso. ¿Qué es lo más urgente que necesita su familia en este momento? Bueno, porque además, esto lo hemos dicho, casi un milagro. En el fondo están las grabaciones además del Cuerpo de Bomberos cuando el momento que viven, porque quizá uno cuando está envuelto en esto es difícil saber cómo actuar, ¿no? Entonces desde ahí entendemos también la reacción de su señora, de querer salvar la familia. Tú me decías que sacaste la silla de los autos, en el fondo te viste de un momento a otro envuelto en una situación que nunca esperaste estar. Claro, fue una desesperación de un momento a otro, porque nosotros veíamos las llamas de lejos por la ventana y no nos dimos cuenta cuando toda la gente empezó a correr. Volvimos a mirar en la ventana y resulta que se veía el fuego ahí en el cerro, y ahí preparamos rápidamente, como le digo, un bolso grande nomás con toda la ropa y otras mochilas, y arreglamos eso. Saqué la silla del auto para que cayeran bien mi esposa con las niñas y mi otro hijo, y también la vecina que estábamos esperando. Entiendo que pudiste hablar con bomberos también. Sí, hace un momento hablé con uno de los bomberos, el cual me llamó igual por Instagram, donde yo hice el comunicado de que mi esposa y mi hijo estaban bien. Me contactó, me pidió mi número, me llamó, y yo solamente le di los agradecimientos y se los voy a dar siempre. Solamente decirle muchas gracias a los bomberos que ayudaron a mi hija y a todos los bomberos. Porque estaban preocupados también en el fondo de esta historia. Claro, porque ellos no dejaron a las mellizas en el hospital y de ahí no supieron nada más, porque mi esposa llegó, como le digo, 1 hora después más o menos, aproximadamente, después que llegaron los bomberos. Claro, o sea, ella también pierde el rastro de las mellizas también. Me imagino que eso también la hizo vivir momentos difíciles como tú los viviste. Sí, de hecho ayer cuando le consulté, igual ella en un momento pensó en devolverse hacia arriba y dejar que los bomberos se fueran, porque ya como no los veía, dijo, mejor me devuelvo porque ya hay muchas llamas, mucho fuego, los autos en la misma calle ahí, todas las llamas. Entonces dijo que al final ya mi hijo pequeño dice, mamá, no, sigamos corriendo nomás, y así que ahí siguieron bajando. Claro, entiendo que ella se queda con Martín Mercado Recabarren, que es este pequeño de 10 años que ayudó también muchísimo en toda esta historia. Sí, se queda con Martín, y él fue el que le daba el aliento más que nada a mi esposa, porque ella dice que en momentos que iba corriendo se veía tan cansada, tan sofocada por el viento, con fuego, con el humo, y ella dice que se hincaba al lado de un vehículo para cubrirse un poco de las llamas, y mi hijo le decía, mamita, párate y sigamos corriendo, y ella como que no podía más. Entonces mi hijo le daba el aliento y ella se paraba y seguía corriendo nuevamente.
Eduardo Mercado, muchas gracias por tu tiempo. De verdad que nos alegra mucho saber que están tus pequeñas bien, que Martín se está recuperando, está en el hospital regional, decías, junto con Sí. tu señora. ¿Y cuántos días más o menos se espera? Eso no se sabe. Ya. Sí, es incierto eso porque hay que irlo viendo día por medio, más o menos que le van haciendo las curaciones, van viendo el avance. Claro, bueno, lo perdieron todo en la casa, seguramente se van a volver a parar. Por ahí vimos el auto que está dentro de lo que queda, y lo bueno es que está tu familia bien, po. Y tu el más grande no estaba, me decías tú. No, no estaba el más grande, andaba por la iglesia en un encuentro de jóvenes desde el día viernes y llegaban el día domingo. Así que llegó el día domingo como a las 2 de la tarde acá a la zona. Entiendo que estabas regaloneando recién con la pequeña que está acá, Sí. bajaste algunos minutos, entendiendo que además esta historia nosotros la mostramos un rato por TVN, y desde ahí nos han escrito muchísimo a través de las redes sociales, así que conversar contigo era importante, bueno, mucha energía, y estamos a disposición nosotros. Muchísimas gracias por todo. Y también era para aclarar el tema de que mi esposa estaba bien junto a mis hijos, y también darle las gracias a los bomberos que fueron de gran ayuda para ellos en esos momentos. Ervin, bueno, nosotros contentos en medio de todo lo que nos ha tocado cubrir Todos estamos contentos. en las últimas horas, de poder entender mejor esta historia y conversar también acá con Eduardo. Estamos en el hospital de Talca, el de Talcahuano, el Higueras. hospital Las Higueras, donde está una de estas mellizas de 2 años. Claro, está, bueno, tremenda historia, Yerko. Un abrazo a su padre, al padre de estas niñas. Nos alegramos mucho de que esto haya terminado tan bien y esperamos que se recuperen pronto, que estén juntos nuevamente y que esto no sea nada más que un mal momento en la historia familiar de estos niños y sus padres. Gracias, Yerko. Saludos al padre de las niñitas y, bueno, a recuperarse de esta historia dramática. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos comunicándonos, cualquier cosa nos vamos hablando, seguramente Ya. te van a querer llamar.